En este video hablaremos sobre los mecanismos de acción tóxica de contaminantes. Estamos en la materia de toxicología ambiental y mi nombre es Amairene Abigail Ramírez Herrera, así que empezamos. Bueno, hablamos de los mecanismos de acción tóxica y manifestación de las consecuencias. Como podemos ver, la toxicología mecanista estudia cómo interactúan los agentes químicos o físicos con los organismos vivos para producir la toxicidad. Conocer el mecanismo de la toxicidad de una sustancia previene y diseña sustancias químicas más deseables. Es la base de la terapia en casos sobre exposición y nos permite comprender mejor procesos biológicos fundamentales. Y cabe recalcar que la toxicología puede subdividirse en toxicología mecanicista, descriptiva, reguladora, forense y ambiental. Y en todas estas es importante comprender los mecanismos fundamentales de la toxicidad. Así que tenemos que tener en claro que no solamente hay un tipo de toxicología, sino que se divide. Y entonces, más adelante, veremos lo que es los mecanismos. De mejor manera, hablemos de las ventajas. Hablemos de las ventajas de los mecanismos de toxicidad. Y bueno, la información mecanicista ayuda a los organismos oficiales responsables de la regulación a establecer límites de seguridad de la exposición humana, jurídicamente vinculantes. También ayuda a los toxicólogos a recomendar líneas de acción para limpiar o corregir lugares contaminados y, junto con las propiedades físicas y químicas de la sustancia o combinación de sustancias, este puede utilizarse para determinarse el equipo de protección que se requiera. Así como también los conocimientos mecanicistas son útiles para establecer la base de la terapia y diseñar nuevos fármacos para el tratamiento de las enfermedades humanas. Así que podemos ver que es muy importante comprender cómo es que esto funciona para así poder lograr grandes cosas. Para recalcar, si esto se llega a comprender, si el mecanismo se llega a comprender, la toxicología descriptiva puede ser un instrumento útil para predecir los efectos tóxicos de sustancias químicas relacionadas. O sea que si aprendemos el mecanismo de las sustancias, nos va a llevar a comprender otras que sean similares o que sean relacionadas. También es importante entender que la falta de información mecanicista nos disuade a los profesionales de la salud de sus esfuerzos por proteger a la salud humana. O sea que nos lleva por otro lado, pues, a los expertos. Y una mejor comprensión de los mecanismos tóxicos en las consecuencias que ha tenido un ecosistema ayudaría a adoptar decisiones prudentes sobre el manejo de los materiales de desechos en municipios e industrias. Entonces sería algo que nos llevaría a algo muchísimo más grande de lo que esperamos o de lo que imaginamos. Bueno, algo que nos interesa mucho son las técnicas para estudiar los mecanismos de la toxicidad, que es de lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas hay? Y esas las veremos a continuación. La mayoría de los estudios mecanicistas se inicia con una descripción toxicológica referida a animales o observaciones clínicas en humanos. Idealmente, los estudios con animales comprenden cuidadosas observaciones clínicas y de comportamiento. Comprender los mecanismos de toxicidad es el arte de la ciencia de observación, de la creatividad, en la sección de técnicas para ensayar diversas hipótesis y de la integración innovadora de signos y síntomas en una relación causal. Los estudios mecanicistas se inician con una exposición, hacen un seguimiento de distribución temporal y en el destino en el organismo, que es la farmacocinética, y miden el efecto tóxico resultante a algún nivel de sistema y algún nivel de dosis. Aquí mencionamos algo muy importante, que es la farmacocinética.
Este tema lo vimos anteriormente en videos pasados. Entonces, si quieren saber más sobre farmacocinética, aparte de lo que veremos aquí, podemos irnos a videos anteriores. Y aquí de igual forma tenemos un tema ya visto. Entonces, si queremos ver exposición, qué es la exposición, las rutas de la exposición y todo lo que conlleva, podemos irnos a videos anteriores en donde se explica más a detalle. Aquí solamente vemos lo que es relacionado a los mecanismos de la toxicidad. Y aquí la exposición en los estudios mecanicistas es la ruta, suele ser la misma en la exposición humana. La ruta es importante porque puede haber efectos locales en el lugar de la exposición y además efectos sistémicos una vez que la sustancia ha sido absorbida en la sangre y distribuida por todo el cuerpo. Y tenemos que un ejemplo sencillo sería un efecto local, las cuales son irritación y eventual corrosión de la piel. Tras la aplicación de soluciones ácidas o alcalinas fuertes como las que se emplean para limpiar superficies duras. Tras la absorción de una sustancia química en la sangre a través de la piel, el pulmón o el tracto gastrointestinal, la concentración en cualquier órgano o tejido está controlada por muchos factores que determinan la farmacocinética de esa sustancia en el cuerpo. Podemos ver que la farmacocinética describe el marco temporal de la absorción, distribución, metabolismo, el cual es las transformaciones bioquímicas en el organismo, y la eliminación o excreción de sustancias químicas. Estas variables farmacocinéticas pueden tener mucha importancia en relación con los mecanismos de toxicidad y en algunos casos puedes determinar si éste se produce o no la toxicidad. A la inversa, es posible que una sustancia química muy reactiva que va perdiendo su poder tóxico rápidamente, ya sea en segundos o minutos, por la acción de enzimas digestivas o hepáticas, no tenga tiempo para provocar toxicidad. La velocidad con que una sustancia química se elimina del cuerpo y va perdiendo su toxicidad es lo que suele expresarse como su vida media, que es el tiempo que se necesita para que el 50% de ella sea excretado o convertido en una forma no tóxica. Sin embargo, si una sustancia química se acumula en una determinada célula u órgano, ello puede ser motivo para examinar más a fondo su toxicidad potencial en este órgano. Por ejemplo, si un material no se absorbe en cantidad suficiente, no habrá toxicidad sistémica, que es en el interior del cuerpo. Y ahora vemos que una posible afectación severa de distintos niveles sistemas. Y como nota, la toxicidad puede describirse a diferentes niveles biológicos. Y ahorita vamos a ver por qué. La lesión puede evaluarse en la totalidad de la persona o en el animal, dependiendo de qué estemos hablando, en los sistemas orgánicos, en las células o en las moléculas. Los sistemas orgánicos son inmunitario, respiratorio, cardiovascular, renal, endocrino, digestivo, músculo, esquelético, sanguíneo, reproductivo y nervioso central. Los órganos digestivos son el hígado, el riñón, el pulmón, el cerebro, la piel, los ojos, el corazón, los testículos u ovarios, entre otros órganos principales de nuestro cuerpo o del animal. Porque recordemos que las pruebas en laboratorios se hacen en animales, porque pues hacerlos en seres humanos sería muy peligroso. Aquí podemos ver una imagen que nos dice introducción, absorción, biodistribución y excreción.
Y pues son ejemplos de mecanismos de la toxicidad, por donde entra, cómo se absorbe, se distribuye en nuestro cuerpo y al final se excreta. Por eso hay organismos muy importantes, o órganos, mejor dicho, en nuestro cuerpo. Y podemos ver que hay mecanismos de la toxicidad que son directos y sencillos, pero también otros que son muy complejos. Son frecuentes las diferencias de tipo y mecanismo de la toxicidad y de nivel de efecto en función de que los efectos adversos se deban a una dosis única, alta y aguda, como lo es una intoxicación accidental, o a la exposición repetitiva a una dosis más baja, como lo es una exposición profesional o ambiental. Los mecanismos de daño pueden ser causados por cualquier tóxico, no difieren de aquellos por los cuales los fármacos en general logran efectos. Como tales mecanismos pueden ser los siguientes. Aquí podemos ver que un tóxico más una sustancia receptiva nos da un estímulo y por lo tanto también nos da un daño. Y aquí, como ya se ha indicado, los mecanismos de daño que pueden ser causados por un tóxico no difieren de aquellos por los cuales los fármacos en general logran sus efectos, por lo que solamente se hará una mención somera a tales mecanismos. En la interacción entre las moléculas tóxicas y entre los organismos receptivos, o sea, los que reciben, que son capaces de producir un efecto, ya sea farmacológico o toxicológico, es importante que logremos identificar el ciclo receptivo en el cual se estimula el daño. Podemos ver algunos tipos de mecanismos y tenemos la inhibición enzimática. Bueno, ¿qué es la inhibición enzimática? Este es uno de los mecanismos más frecuentes de toxicidad, ya que los xenobióticos y sus metabolitos pueden exhibir ciertas enzimas en su sitio de acción, bien sea de manera reversible o no reversible. ¿Qué es un xenobiótico? Es como cualquier químico no sintetizado por el organismo afectado, bien sean compuestos naturales o artificiales, incluyendo tantos a los medicamentos como a los tóxicos. La síntesis de tal nos habla de que es la molécula del tóxico en un falso sustrato, y esta interviene con la participación de los sustratos convencionales para generar productos anormales potencialmente dañinos. Y hay que recordar qué es un sustrato y por qué es que este falso sustrato se mete con los otros sustratos. Y como es un falso sustrato, no funciona a su mismo ritmo, no funciona de la misma manera y empieza a generar productos anormales que son muy dañinos. Ahora, la inhibición de la transferencia de oxígeno. La clave no es el proceso de hematosis como tal, sino el posible envenenamiento de la respiración celular, alterando la cadena de transporte electrónico. Y pues en general, un veneno es tóxico que causa daño o muerte cuando se administra en dosis relativamente pequeñas. En otras palabras, es un veneno que es un tóxico potente, pues. Y esto lo vimos también en el video anterior, en el que vemos los tipos de dosis y pues en este se encuentra ya definido. Así que si quieren verlo, lo pueden revisar en videos anteriores, donde se explica más a detalle. Vemos antagonismo, anagonismo de la sustancia receptiva, de la sustancia que recibe. Y podemos ver que independientemente de que dicha sustancia sea o no un receptor propiamente dicho, diversas moléculas pueden presentar una identidad estructural suficiente para ocupar tal sitio.
impidiendo la función normal. Si son antagonistas, exacerbándola, o si son agonistas. De la interferencia de los ácidos nucleicos, esta nos puede generar mutagénesis, embriogénesis y carcinogénesis. Tenemos a las reacciones redox, que son especialmente peligrosas cuando se trata de sustancias que aumentan la concentración radicales de oxígeno libre, ya que estos, a pesar de que su corta vida es media, pueden reaccionar con compuestos no radicales para formar más radicales libres, generando reacciones en cadena que pueden ocasionar efectos biológicos lejos del sistema que originó el primer radical. Entonces estos, al tener reacciones con los radicales, se van haciendo muchísimo más grandes, hasta un punto en el que va a ser difícil identificar de dónde provienen, porque se van haciendo cadenas. Ya casi para terminar, veremos la clasificación de sustancias tóxicas. Vamos a ver cuál es su clasificación. Tenemos lo primero, que es el origen, que son toxinas vegetales o animales, venenos, sustancias de uso industrial, entre otras. Con respecto a este en particular, debe enfatizarse en el hecho de que las sustancias tóxicas de origen natural siempre están contenidas en una mezcla de químicas que pueden ser tóxicos o no. Entonces, unas son más tóxicas que otras por naturaleza. La alimentación alimentaria siempre proviene de alimentos que contienen bacterias, que por lo regular estas, al ingresar a nuestro cuerpo, pueden ser tóxicas o también no pueden ser tóxicas, o su nivel de toxicidad no es muy alto. Y como ya lo vimos, los mecanismos de acción, que pueden ser agonistas y antagonistas, quelantes, inhibidores o inductores enzimáticos. De acuerdo al sistema orgánico afectado, ya puede ser cardíaco, neurológico, inmune, pulmonar, renal, entre otros. También hay sustancias tóxicas que, afectando un multiorgánico o incluso sistemas, el cual este último es raro, aunque ciertos órganos pueden fallar de manera secundaria a los daños producidos en el tejido blanco. Y por último tenemos, de acuerdo a su estructura química, que pueden ser hidrocarburos, metales pesados, organofosforados, entre muchísimos otros. Y estos tóxicos también podrían ser categorizados simplemente como sustancias orgánicas o inorgánicas. Como último paso tenemos las 5 preguntas de retroalimentación, las cuales son: ¿qué estudia la toxicología mecanista? Mencione una de las ventajas de comprender los mecanismos de toxicidad. ¿Qué describe la farmacocinética en la toxicología mecanicista? Menciona un ejemplo de mecanismo de toxicidad y menciona la clasificación de sustancias tóxicas. Espero que te haya gustado mi video, que hayas entendido, y si no es así, puedes dejar preguntas aquí en la cajita de preguntas que está debajo de nosotros, ¿verdad? Y con eso terminamos. Muchas gracias.